Eso, suave. Eso. Como sentiste ahí, y es normal, agarraste un poquito y jalaste. De más, ¿verdad? De más. Casi vas a decirle o y tratar de que la cabeza no venga así, que se quede ahí, que las patas sean las que van. A ver. Ok. Sí le noté que al final, como que luego el de que estar tumbado al final lo hizo bien, pero que cuando le hice la llamada notó que era diferente, ¿no? A lo que es. Y es lo que te digo. Los entreno para que sepan que es bien hecho, aunque el de arriba no lo haga bien. Entonces, eso es lo que a mí me sirve en mi equitación. O sea, yo, como son cada vez más hechos, trabajo ya más su mente que su físico. Totalmente. Vamos allá. Maestro Guillermo. Ahí, ahí se anticipó un poco, ¿viste? Probablemente lo que pasa ahorita es que lo traes muy en tu pierna. Ajá. Y donde se la quita se para. Busca un poquito que se quite su pierna, o sea, unas rascaditas con las cicatas y que se quite para cuando vaya a la raya no vaya viendo tanto contacto en la pierna. Claro, nosotros vamos siempre muy, o sea, no ir tan en contacto con él. Tener tan contacto, sí en el asiento, sí en la boca, pero no en la pierna, para que a la hora que tú pares, fíjate, esto es bien importante en la parada, que me decía tu papá el otro día, oye, me está costando la parada. Le dije, es que nosotros paramos de flojos, nos sentamos y aquí, aprieto el contacto de las piernas. Entonces, lo que hace el caballo es ir hacia adelante parando. ¿Sí? Claro. Si yo vengo apretado con el contacto y lo quito para parar, el caballo deja de llevar ese impulso que siempre necesitamos y entonces deja la grupa atrás y la cabeza abajo. Nosotros estamos muy acostumbrados siempre a ir súper en contacto. Súper, sí. Y ahora voy y es verdad lo que dices, que ahora me iba fijando antes cuando galopabas tú y ahora que me dijiste, estoy llevando las piernas casi siempre separadas del caballo. Y luego cuando vas a parar las aprietas, lo contrario a casi lo que hacemos nosotros, ¿no? Y tú tienes una acicate, ven el acicate que usa Guillermo, que es algo muy chiquito, que siempre está en contacto y está ahí, y yo tengo algo muy grande. Claro. ¿Qué quiere decir esto? No es que lastime más uno que otro, sino que esto yo lo uso muy suavecito, y hago así. Y con tocar tantito y el caballo está listo. Ya se movió. Claro. Y el otro permite más contacto. Entonces, ahí es donde hablamos de, por ejemplo, un bocado grande en manos de una persona fina hiere menos que un bocado chico en manos de un tarugo. Totalmente. A ver, inténtalo, mi Guillermo, a ver qué le parece. Allá. Lo que me... Ahora, como me dijiste, me sorprendió porque hasta antes de entrar le hice y al hacerle también están hasta la voz super, a la voz, a todo. Le dije así y paró. Ahorita trata de lo que esperaba casi, trata ¿no? Incluso intervenir menos tu boca. Sé que estás acostumbrado a una más en contacto. Con las dos manos también, yo creo que... O con una y llévala un poquito más adelante. Y que permanezca ahí su cuello, ¿no? Okay. Ahorita te monté a... Eso. Un poquito más corta la rienda, Guiller. Y ahí sepárate de ella. Ahí está. Ahí flojitas las piernas. Ahí está, ahí llévala. Sigue. ¡Olé! ¿Ya notaste ahí la diferencia? ¿Cómo fue de...? Sí, no, totalmente. Es que nosotros, el otro día, eso que dices de mi papá, vamos siempre en un contacto mucho más intenso, porque aquí casi no hay contacto, hay tanta finura, como dices, que casi no hay contacto, es llevarlos sueltos y indudablemente con las estrellas que están ya al tiro, ¿no? Nuestra equitación es mucho más en contacto, entonces en la parada, en todo, como dices, al final cuando es otra equitación totalmente diferente vienes y te cuesta el adaptarte, ¿no? Y a nosotros nos cuesta mucho la parada porque vamos siempre muy en contacto. Entonces siempre cuando quieres parar ahí tan en contacto hace que el caballo vaya en la boca. Entonces no pare suelto, siempre como que se cae hacia adelante y hace... Porque abres y va eso. Así es. Pero si estás de acuerdo en lo que te digo, yo que me dijo Pablo, le dije, yo lo que creo es que a veces, y no sé si esté bien, Guillermo, es que todo movimiento para que sea bien hecho tiene que tener un impulso de atrás hacia adelante el caballo, ¿sí? Totalmente. Entonces cuando tú ya vas con el acelerador metido, ya no tienes más que sacarlo. Así es. Y eso lo vas a ver ahorita en los lados también, cómo va a cambiar. Entonces, lo que yo digo es, me encanta, aquí yo busco mucho ese contacto, pero que siempre sea en mi asiento, que es lo que le da mucho balance. Y de ahí, sí el contacto, a que donde yo cierre, pum, vaya para adelante, porque entonces ahí es donde tengo esa parada bonita. Aquí
la diferencia que yo noto también mucho, nosotros luego jugamos mucho con las incurvaciones. Sí. Y aquí ustedes llevan los caballos más bien muy rectos. A ver, dale unas incurvaciones con las que tú jugarías para enseñarnos cómo los encurvas tú a tus caballos. Pues nosotros para torear, ¿no? Para que haya expresión, para todo. Pues muchas veces aquí pues les traemos la mirada y el cuello y que con la grupa acompañen cediendo la grupa, ¿no? Y incluso luego que con la grupa aquí sepan venir en pirueta, ¿no? A la derecha. Sí. Y como te digo, creo que mi padre dice que evolucionó mucho en eso, pero que también le cuesta más. Cuando él empezó ponía los caballos muy rectos. Entonces sobre la línea iban al toro y se quitaban pues como en una línea, paralelamente muy recto. Y a raíz de, pues como toda la vida, ¿no? Que vas evolucionando, vas aprendiendo, empezó a movilizar mucho más lo que es el cuello, pero también la espalda y la grupa. Porque muchas espalda, veces, explícales a nuestros amigos qué es la espalda y qué es la grupa. la grupa, vamos a decir, es de aquí para atrás, o sea, lo que serían casi los posteriores. Y la espalda nosotros le llamamos, nuestros términos también son muy campechanos. Sí. La espalda le decimos a esta parte, justamente. Que aquí le diríamos hombros nosotros. Lo que dices, es como... ¿Cómo sientes ese caballo? Es ahorita? como de la cincha a donde empiezan... Entonces, este caballo, que ya está tan domado, fíjate, o sea, a la hora de doblarlo, de incurvaciones, de todo, ¿no? A nosotros muchas veces, como te digo, jugamos en que de repente vas aquí, viene el toro y lo quitas de la espalda, ¿no? Como hacia aquí, de adelante, incurvado. Sí. Y luego quieres entrar y quitas la grupa y vienes con la espalda, ¿no? Como que tener mucha más movilidad, lo que luego eso muchas veces se te complica el ir con el eje recto, ¿no? Porque a veces te quita un poquito. Empiezan a quererse quitar delante, de atrás, hay mucho movimiento en el dorso. Vas también, ¿no? seccionando el caballo por Así partes es. en vez de hacerlo uno En solo. vez de hacerlo uno, aquí la envidia que me das en comparación al nuestro es como un eje. Entonces es mucho más fácil de maniobrar, como dices, hasta para el trabajo, ¿no? Que de eso viene también. ¿Cómo lo sentiste de doma, de suave? Como te digo, o sea, hasta como para los toros, ¿no? En los míos, por ejemplo, a mí en España me cuesta mucho con mis caballos ir al campo a apartar. Y aquí, por ejemplo, lo como dices, de estar antes con los toros. O sea, es como que si tienes que cortar, tienen esa parte de genética también, ¿no? De su línea cortadora que te ayuda a hacer esas labores más fácilmente, ¿no? Los nuestros, como te digo, me cuesta mucho ir con mis caballos al campo en España, en la ganadería, a hacer cosas, y con el caballo que me llevé tuyo, con ese, o sea, era un gusto ir porque tienen eso en la sangre, ¿no? También de que han sido seleccionados de esa línea para... Hay que encontrar el sustituto de ese gran manzano que te llevaste, el caballo no se ha unido. De muy chiquito le regalé un caballo que le gustó mucho a Pablo y que era consentido allá, ¿verdad, Guillermo? Así es. Vamos a galoparlo a la derecha, Guillermo, y Vale. hacer lo mismo. Me Vamos. encantó cómo lo llevaste en esta. ¿Ya viste que Sí. si no es tanto tirar, sino llevar las nalgas para atrás? ¿Gozaste de esa punta? Ahí ya sentí, como dices, en las otras como que, como dices, ¿no? O sea, son tips que son muy sencillos, pero que si estás tú solo no eres capaz de... Que luego los entiendes acá, de pero el verlos. pedo es entenderlos Claro, acá. o sea, lo de las piernas es una equitación tan diferente. Nosotros siempre vamos así con las piernas al revés. Desde aquí, como unido, ¿no? Para que cuando el caballo se quite o pegue un quiebro o algo, vayas tú unido, ¿no? Y lo que dices, aquí es al revés. O sea, casi separar un poco los pies, echarte para atrás. O sea, es totalmente diferente a nuestra disciplina, ¿no? Pero de todo sacamos algo bueno. Venga, No, la totalmente. sin tener que pasar por el trote. Eso me encanta y siento que nos falta luego mucho. Ahí dale unas 3, 4 vueltecitas sabrosas. Cuando lo lleves donde tú quieras, ya le abres las piernas. Eso. Oh. ¡Olé! De las primeras veces que montaste conmigo ahora, notas un cambio en la suavidad. Ya ves que no Totalmente. se ha evolucionado. Ya usamos una rodura también un poco más acerada, más patinosa, Ajá. que te ayuda a que con menos vuelo llegues más lejos. Pero es un arma de dos filos. Claro. Si lo haces mal, Te también. jalas lo mal, hagas. te caes. Entonces, yo te monté porque es un gran caballo, no es tampoco tan sencillo. Le vas a dar unos laditos si quieres para empezar. Bueno, me gustaría más que nada, ya lo hiciste muy bien con el difícil. No es difícil porque está muy bueno también, ¿eh? Lo difícil mío sería lo más fácil de otros lados. Pero quiero montarte la maestra de maestras, que es Yasmina, que esa ya la montaste un día, fuiste a apartar vacas conmigo al campo.
y que en ella ya hagamos la rutina un poquito más ligeros, más a gustos, que te permita cualquier error. Derecha, suavecito. Para la derecha. Ahí. Igual, cuando ya lo veas, tú abre tus piernas y quédate sentado. Ahí estás perfecto. ¿Qué te pareció, güey? La madre, y sobre todo el ritmo que lleva. O sea, el ritmo, alguna de las veces que hemos dado, ¿no? También cuando íbamos con Don Lencho, pues había muchos caballos en preparación, ¿no? Todavía no eran caballos figuras, ¿no? Como este. Pero sí, o sea, el ritmo que lleva, la suavidad, ¿no? O sea, aquella vez también lo mismo, o sea... Pues ya se parece que está cojo, da los lados. ¿Te acuerdas? La primera vez nos echamos para adelante y nos andábamos cayendo de no saber. Claro. La primera vez que... Y la suavidad que tiene, la sutileza, o sea... Es súper fácil mantenerte encima para la velocidad que vas girando, ¿no? Sí, y ahorita lo hiciste muy bien. Aquí, por ejemplo, si tú llevas... Yo lo que busco, Guiller, para explicártelo un poquito, es que el caballo sea muy sensible a la pierna. Entonces, por ejemplo, yo quiero que él los entreno al que la rienda va para allá, siempre uso mis dos piernas y cuando el caballo entra en donde yo quiero, yo libero las piernas, pero me quedo muy firme de la espalda y de mi asiento. Quiero velocidad, la cierro, lo dio, la abro, cierro, abro. ¿Por qué? Porque a la hora de nuestras competencias, como tenemos que llevar la velocidad, si te acostumbras así, luego el caballo donde se la quitas, ¡puc!, se para. Claro, por eso es la explicación también por qué esta doma, claro, ¿sí? Porque antiguamente no era velocidad. No, era nada más la pata. La pata. Ahora ya es velocidad, y pata. Ahí es donde ya se ve la diferencia entre el caballazo y el no. Ahorita el que lo moviste, el caballo metió la cola preciosa. Hay una tendencia a que califiquen igual el que rabea al que no. Y yo creo que estéticamente no hay punto de comparación. Te hago una pregunta, tú que eres un jinete que sabes de equitación, tú al ver nuestros caballos, si ves un caballo que va con la cola así dando lados, a uno que va con la cola recogida, ¿qué se te hace más bonito? Hombre, es mucho más armónico con la cola recogida, ¿no? Como dices. Lo otro es que por algún lado el caballo también está mostrando una inquietud, ¿no? Exacto. Vamos para la izquierda, Miguel. Vamos allá. Libéralo y tú para atrás, eso. Olé. Mira. Estamos sacando los cimientos. Lo hiciste de campeón. El campeón, que es el que sabe y el que me enseña. Pero muy bien, ¿eh? Esto lo he entrenado más en España. En España no tengo pista. Con el manzanito no tenía pista, pero los lados sí le daba. De hecho, tengo una anécdota muy curiosa, porque era tan polivalente que una vez lo pusimos a picar. Servía para todo. Lo pusimos a picar, no sé si te enseñé ese vídeo o no, sí. Y subía un amigo. Sí. Un amigo que monta, pero no sabía picar, ¿no? Y era una becerrita muy chica. Y según sale, la pinche becerra se le pasa al otro lado y se le mete debajo del peto. Y el caballo se pone nervioso y con el peto de picar empieza a dar lados. Mi amigo, que no sabía qué estaba pasando, tira la puya, se agarra a la montura, le suelta las riendas y el caballo empieza a dar lados a toda velocidad con el peto, hasta que en una de esas como que se chocó con la pared y se paró, ¿no? Pero mi amigo se quedó como, ¿qué ha pasado aquí? O sea, y sí, yo estaba con el capote y te juro, me entró un ataque de risa que no podía ni ir a quitarle. De hecho, hasta la vaca, a la que dio 2 lados, la vaca salió corriendo para un lado y el caballo, como llevaban los ojos tapados, siguió dando lados y mi amigo ya se andaba cayendo. Fue una anécdota bonita. Y imagínate tú lo que ha de haber sentido, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, porque dices, eso no lo conocen allá, ¿no? Allá dan piruetas, pero más sobre la... Así es. Un poquito más diferente. Es como en vez de dejar el pie quieto, es como con los pies, con los posteriores más para metidos adelante y para adelante. Y como si fuera lateralmente. Completo, ¿no? En vez de dejar el eje fijo y girar, es como girar con todo el eje. Vamos a dar unas medias piruetas, que son medios lados. Ha cambiado mucho esto. Es un ejercicio que en verdad se hace para el tema del corte de ganado, que pudiera ayudar, ¿verdad?, con el tema de los medios, de igual para los quiebros, de aquí, acá y de acá, que venga el caballo para acá. Pero se ha tornado diferente, Guiller, a que los jueces que tienen cero conocimiento, a veces tienes que elevar un poco más el caballo, que no es lo que nos gusta. Tienes que elevar. Ajá. A veces llegan de más elevados. Porque es más vistosidad, ¿no? Pero porque nada más sí te los pagan, güey. Y no entienden. Y cuando los das abajo, o por ejemplo dicen, es que abrió la mano para allá y luego el caballo vuela precioso abajo y no te los pagan porque no han montado. Entonces, aquí lo bonito es que vas a montar ese y la Yasmina, vas a ver la diferencia entre todos, como unos tienen más abajo y otros más. Pero el chiste es que cumplan con ese
180 grados de un lado para otro. Ahora te voy a dar ahí, ponlo aquí, viendo hacia allá. Hacia allá. Ahí. Oh. Vas a rascarle un poquito con tus piernas, como que hacerle, y ahí las abres. Una vez que ya está abierto, ya ábrelas, déjalas totalmente abiertas. Cuando tú cierres, vas a cerrar primero, escúchame, primero vas a cerrar, ya lo tienes ahí un poquito avispado, pues ya está avispado de las piezas. Vas a cerrar la interna sin que se vaya la grupa para afuera, te vas a sentar, vas a sostener tu rienda y luego jalas, luego sostienes con la pierna externa. Cuando tú hagas eso, el caballo va a ir y tú te vas a quedar con esas 3 presiones en el mismo sitio hasta que llegue a donde tú quieres. Si quiero girar a la derecha, primero con la pierna derecha la aprieto. Sí. Y cuando la haga con la rienda le pego ya con la izquierda. Sí. Y todo suave, suave a que vaya. Dale su tiempo, que se vaya el primero que tú. Eso. ¡Olé! Caricias. Uy. ¿Qué te pareció ese movimiento? No, voló hasta de más, ¿no? Sí, pero es que, digo, a veces los puede hacer más abajo, más bonitos, pero si no los doblas de más, no te los pagan. No te los pagan. Entonces, bueno. Eso, muchas veces lo que es por el desconocimiento que hay es triste que verdaderamente lo que ellos pegado, que lo hagan agachados al suelo, bien metidos en los pies. Te diría que es hasta más complicado de hacer y más bonito que agarren mucha altura y al final es dar un salto, ¿no? Y cuando subes tanto pierden la colocación de la parte delantera, del cuello, de la armonía por subir tanto, ¿no? Entonces, como dices, pero al final cuando estás compitiendo tienes que adaptarte a la competición. Y le tienes que decir al caballo que haga lo que haga. Y lo hizo muy bien. ¿Viste cómo lo pusiste a hacer las cosas? No ha fallado ninguna porque no, ya sabe. Él quiere que te bajes y vámonos. Ahora, vas a dar el izquierdo. Te pones viendo para allá y vas a dar el izquierdo. Igual, rasca un poquito con tus piernas para que él tenga sensibilidad. Una vez que ya lo sientas como con sensibilidad, las abres y la siguiente vez que las cierres, de ahí lo mandas despacio. Bien, caricias. ¿Viste? Entonces, el medio, al igual que todo, güey. Mucha gente empieza y se desespera y quiere calentar el caballo y que donde lo sueltes se vaya. Demasiado. Y yo les explico calientas tanto se te quiere anticipar y todo, ¿verdad? El mando tiene que ser de abierto a cerrado. Entonces, cuando cierras el caballo se va, cuando está abierto está quieto. Porque a veces cuando lo enseñas a que dé el medio al abrir, se ponen a bailar como la chingada. Entonces, velo qué tranquilo está, pero qué bien llega. El otro día vinieron unos cuartemillas, ¿no? al rancho. Y me dice mi padre, medios, puta madre, me volví loco. Allá en casa intenté y como dices, o sea, lo que es la doma y un caballo que ya está, como dices, tan sumamente domado y como te digo, aquel día no conseguí, o sea, no, alguno de repente tal, pero como que al final también, pues allá solo, sin la técnica, como que no, y lo que es, y ahora lo veo aquí y dices, qué sencillo también por lo malo que está el caballo y por lo bien que sabe hacerlo. O sea, y lo explicado que te dije, tú hiciste lo que yo te dije. Así es. Y salí. Así es. Guiller, ahorita vamos a pasar al siguiente lado. Yo creo que no hay mal caballo, que todos funcionan, más sin embargo creo que el 98% de los errores de un caballo son cometidos por el jinete. Totalmente. ¿Sí? Entonces hay que ponernos a montar, cabrón. En vez de ponerle perros al caballo. Es que saca la pata, es que se pone nervioso. Pues, llegó un amigo mío, no va sin nombres. Oye, Ale, fíjate que traigo muy nervioso el caballo. ¿Tú no les metes un piquetito tranquilizante? ¿Cuánto? Dije, el día que yo haga eso, me retiro de charro, porque no domo el caballo. Pero entonces, ¿qué haces? Préstame. Mira, pa. Ya cuando se ponen muy nerviosos, claro, tienes que jugar con que metes aquí el tema de que los tienes ya avispados, como lo hiciste tú ahorita, que eso ya casi no lo hagan en la competencia. Y entonces aprieto mis dos chamos, ahí estoy en súper contacto y que se quede, y abro y apapacho. Entonces voy como, se lo hice a su caballo, lo caló sin piquete y me dice gracias. A nosotros nos pasa muchas veces cuando te paras de frente al toro, que hay muchos caballos que son muy calientes, entonces ya saben que vas a partir de frente y te paras y están inquietos y como dices, en casa, con las vacas, en todo eso, pues toca también hacerle esa tarea, ¿no? Con el toro manso, lo paras, arrancas 2 metros, paras y para atrás. Arrancas y que se quede tranquilo. Si no se queda tranquilo, como para atrás. Y a nosotros nos ayuda mucho a estresarlos cuando están nerviosos, como llevarles la cabeza a los lados. Parado, de aquí, hacerles como a los lados, les ayuda. Como los incurvamos muchas veces cuando van tan rectos, llevan tanta presión. Nosotros es cierto que les ponemos así, pero sin que se mueva. Sí. Estos están acostumbrados a los lados y claro, en cuanto los mueves que quieren ir, ¿no? Pero que el eje esté quieto
y simplemente con la parte esta del cuello hagan a un lado a otro, a un lado a otro. A buscarlo aquí. Ahí, ¿no? Ahí, incluso sin tener que doblar tanto, ¿vale? O sea, es como de las dos riendas un poco así, o sea, para que se suelten el contacto, ¿no? Y eso les ayuda también a calmarse. Pero vamos también... a darlo luego aquí. A ver, vamos para el otro.